Y es un gusto siempre saber que Dios está moviendo. Siempre le decía a mi esposa, una visión que tenemos nosotros como misioneros que somos es eso precisamente, ¿no? De abrir iglesias, de llevar la palabra a donde no la hay, aunque sabemos que a veces es complicado, que una obra nueva siempre implica un montón de cosas, siempre implica retos nuevos, siempre implica gastos, implica personas involucradas, pero bueno, Dios va a ir haciendo y vamos a darle gracias a Dios por todo esto. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? ¿Te parece bien? Señor, yo quiero bendecir este tiempo, quiero bendecir esta iglesia. A cada una de las personas que están aquí, Señor, yo te pido que metas el arado en sus corazones, Señor, que quites toda piedra, que suavices la tierra para que esta semilla que caiga dé fruto abundante al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Bueno, sabéis que la semana pasada toda la iglesia o el mundo occidental en general, aunque no sean evangélicos, el mundo occidental, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La Semana Santa. Hay gente que es atea, pero la celebra, ¿no? Yo le decía a un amigo mío, digo, ¿qué esta semana? Que no voy a trabajar. Le digo, pero tú eres ateo, ¿por qué no vas a trabajar, no? Si tú no crees en esas cosas, pero todo el mundo lo celebramos, ¿no es cierto? De alguna forma, mucha gente tiene un significado distinto en el sentido de que no creen en Jesús de la forma en que tú y yo lo hacemos. Y hablando de todo esto, la semana pasada, bueno, algunos, por ejemplo, Pepe me decía, no te vi, ahí estábamos, ahí estuvimos en el centro de Málaga, un tiempo, bueno, nos hizo mucho calor, ¿verdad? Ese día no había hecho calor y ese día el sol vino, estaba viendo que eran 24, 26 grados, había estado a 18 y ese día 26 grados. Bueno, muy bueno. Dejó de llover, había estado lloviendo en la semana y el miércoles paró y nos dio tiempo. Dios es bueno, ¿no es cierto? Vemos las misericordias, porque además que hay cosas que nos pueden desanimar, que hay cosas que… ¿Cuántos tienen dificultades aquí? ¿Cuántos tienen un problema aquí? ¿Cuántos tienen un problema? Me dijo un amigo, hablando la semana, el miércoles, el viernes estaba con un amigo y me dice, Luis, tengo un problema. Le digo, gloria a Dios, yo tengo un montón de problemas. Le digo, qué bueno que nada más tienes uno, ¿no? Y me dice, no, bueno, uno es el que me atañe más ahora, pero sí, todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Estamos en un lugar, en una tierra donde es normal. Vemos a hombres, a mujeres queriendo hacerse de cosas que no son de ellos, ¿no es cierto? O haciendo cosas que no se debe. Bueno, un montón de cosas que el mundo está al revés. Y yo, hablando de esto de la resurrección, hablando de la Semana Santa, de lo que es nuestra base, de lo que es nuestra doctrina fundamental, algo que no podemos discutir. Si tú crees que hay que levantar las manos en el culto y yo no, gloria a Dios, no, eso no pasa nada. Pero si tú crees que Jesucristo no resucitó, ya tenemos un problema serio. Porque entonces, ¿en qué está basada tu fe, no? Tienes una muy buena religión nada más, pero no sirve para nada. Aquí lo importante, y hablando de todo esto, yo veía y decía, Señor, qué interesante, aquí estamos reunidos en otro lado, en México, yo soy mexicano, me hablaban de México, me decían, oye esto, ¿qué hacéis vosotros en España? Y estábamos ahí hablando, yo le decía, Gloria, qué interesante es todo esto. Y estos días que hemos celebrado, como te decía, el mundo occidental, la Semana Santa, nos gozamos festejando la resurrección de Jesús, que esa es la base de nuestra creencia, ¿no? Esa es la base. Si esa base no ha llegado a tu corazón, si solamente lo sabes en tu mente, no sirve de mucho. Muchas personas saben que Cristo resucitó, pero hasta ahí se acabó. Y eso no hace una diferencia. Si tú hablas con un mormón, con un testigo de Jehová, con un evangélico, tengo amigos testigos de Jehová y me decían, sí, Jesús, pues sí resucitó. Y te quedas, pero es Dios. Bueno, no, ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? Si Dios no resucitó, entonces ¿quién te va a rescatar? ¿Quién te va a rescatar? Y si Jesús no es Dios, la palabra dice que Dios no va a venir, que va a venir Jesucristo. Eso es interesante que lo sepamos. Es interesante que estemos conscientes de esas cosas pequeñas. Y vamos a ver Marcos 16:7, ¿qué nos dice? Por ahí lo tenemos, de los textos que vamos a ir viendo.
Marcos 16:7, ya estamos ahí, dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y yo quiero subrayar hoy de lo que vamos a hablar, precisamente esa partecita que dice allí le veréis. Yo la subrayé y la puse con negritas. Allí le veréis. Vemos la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿no es cierto? Mismo Dios hablando con Satanás. Cuando Satanás viene a hablar de Job, Dios mismo da testimonio de que Job es un hombre que le obedece, ¿no es cierto? O sea, Dios no dice este es un desobediente y le voy a poner esto para que aprenda. No. El mismo diablo reconoce, claro, pues si le has rodeado por delante y por detrás y todo lo que hace le bendices, ¿cómo no te va a adorar? O sea, era un hombre que obedecía a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Ahí está. Y vemos la historia al final y fíjate lo que dice ahí: allí le veréis. Y después todo el propósito de Dios para Job. Job al final termina diciendo: de oídas te había oído, había escuchado que se predicaba de ti. Yo así crecí en la iglesia católica en México, sabiendo que había un tal Jesús, que un Dios que no sabía bien cómo estaba la cosa, pero de oídas te había oído. ¿Y qué dijo Job? Pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, hay verdades y hay realidades. Y quiero hacer hincapié un poquito en esto. Algunas veces no concuerdan entre sí. Hay verdades y hay realidades. Una verdad es que Cristo resucitó, pero para muchas personas no es una realidad. ¿Entienden lo que les quiero decir? Hay verdades y hay realidades. La verdad es la verdad, aunque el mundo entero no la crea. Decíamos el pastor y yo esta mañana que el mundo entero, tú le dices que eres cristiano y te dicen estás chalado, ¿sí o no? ¿Sabes qué es eso de ser cristiano? ¿Quién en su sano juicio puede creer que Dios existe, hombre, en el pleno siglo XXI? ¿Nunca te han dicho eso? A mí me lo han dicho. Por favor, o sea, ¿sabes qué? Discúlpame, pero, o sea, ¿me estás diciendo ignorante? Pues sí, porque es que eso es para ignorantes. Sus vidas destrozadas, sus vidas hechas añicos, pero yo tengo el control, dicen. Es normal, puedo ir al psicólogo, puedo ir acá, y no es que no necesitemos psicólogo, la cuestión es que un psicólogo puede hacer una parte, pero no puede hacer más. Para entrar a sanar, solamente Cristo puede sanar. Por eso te digo que hay realidades y hay verdades. Cristo resucitó. Eso es una verdad, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, seas cristiano, evangélico, mormón, testigo de Jehová, budista, musulmán, Cristo resucitó, eso es una verdad. Y hay tantos textos, tantas cosas que lo prueban. Tenemos un montón de arqueología que lo prueba. Decía un hombre: si yo te compruebo que Jesús existió de verdad, ¿tú creerías en él? Sí, bueno, mira, por ejemplo, Josefo, un historiador del primer siglo, dijo que había un Jesús que era, y habla de Jesús, no habla de él como Dios. Estamos hablando de que Jesús existió. ¿Estás de acuerdo? Ahora vamos a probar lo demás, pero en primer lugar es fácil probar que Jesús existió, porque no solo la Biblia da testimonio de él. Y ese hombre obviamente no podía creer porque su realidad era otra, pero la verdad es que Cristo existió, Cristo murió y Cristo resucitó. Esa es una verdad. Y le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, eso no va a cambiar. Ahora, ¿eso es una realidad en tu vida? Porque eso es una diferencia, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en una ONG, somos colaboradores, somos fundadores de una ONG aquí en Málaga, y viene la gente y nos preguntan así. Entonces el Bancosol nos dice: tienen que traer ciertos requisitos para que ellos puedan acceder a los alimentos. Y les pedimos requisitos y a veces cosas que ni siquiera sabemos nosotros que existían. Y llegan y te lo empiezan a traer, te empiezan a dar. Y viene gente, sobre todo los españoles, y me preguntan: oye Luis, ¿y cómo le hacen para esto y para esto? Bueno, pues mira, les dan esta ayuda. Y hay gente que me dice: yo no sabía eso.
Yo no sabía que tengo acceso a esas ayudas. Yo no sabía que tengo acceso. ¿Sabes que mucha gente recibe ayudas por los hijos pequeños que tiene? ¿Sabes que mucha gente recibe ayuda para pagar los alquileres, para pagar esto, para pagar lo otro? Y mi esposa y yo lo sabemos porque estamos ahí. Pero mucha gente de la iglesia con la que hemos hablado nos dicen, no lo sabía. ¿Es una realidad? Sí, pero no es una verdad en su vida. No lo saben. Y esas cosas no cambian. El hecho de que tú no lo sepas, las ayudas no dejan de existir, ¿verdad? ¿Sí me entiendes a dónde voy y qué te quiero decir? Jesús resucitó. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante vuestros a Galilea, allí le veréis, como Él os dijo. Qué interesante. La Biblia dice 2 de Timoteo 3:16, 1 de Timoteo 3:16, que toda la palabra es inspirada, ¿no es cierto? Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. Siempre les digo, la Biblia, hay cosas que no me gustan, lo siento mucho. Habrá cosas que no nos gustan, pero es verdad. Alguien me dijo una vez, no, yo esta parte, le digo, ¿y estás segura de tu salvación? No, de eso sí. Pero ¿cómo estás tan segura? Si no estás segura de esta parte, pues no puedes estar seguro de la otra parte, ¿no es cierto? Y si estás tan segura de esta parte, pues estarás segura también de la otra. ¿Entienden lo que les quiero decir? La resurrección, a lo que yo voy con esto. ¿Te basta con saber que la tumba está vacía? ¿A ti y a mí? ¿Qué pasaría alguna vez? ¿Te has puesto a pensar si tú hubieras vivido en ese tiempo? ¿Nunca has pensado en ello? ¿Has visto alguna película? Por ejemplo, una de las películas más fuertes que se han hecho y más apegada a la realidad, ¿no? La de Mel Gibson, ¿cómo se llama esta? La Pasión del Cristo, o sea, se llama. Como tú estás ahí, yo me quedaba pensando y ves a la gente y lo abandonaron. Y si yo hubiera estado ahí, ¿qué habría hecho? Yo hablo de Luis. ¿Qué habría hecho? ¿Alguna vez te has preguntado tú? ¿Has pensado cómo habrías reaccionado? ¿Has pensado? Decía un pastor allá en la sierra, en la ciudad, en México, en las montañas, estábamos cantando, de verdad hay una canción por ahí, no sé si aquí la llegaron a cantar. Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él. Y si me faltan los pies, y empieza a decir que si me falta la boca, yo te lavo con las manos. Si me faltan las manos, te lavo con los pies. Si me faltan los pies, de verdad el pastor se levantó, es un poquito así medio atravesado, y se paró a media canción y la paró. Y dije, ¿por qué la para? Dice, no canten esas cosas porque no es verdad. Si cuando llueve no vienes al culto, ¿cuánto más si te faltaran los pies? No es cierto. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, así de verdad te lo digo, eso fue realidad. ¿Qué pasaría? ¿Porque hace calor no vengo? ¿Porque hace lluvia no vengo? ¿Es Dios en tu vida una religión? ¿Sabes que anoche yo estaba orando y cerraba los ojos y le dije, Señor, yo necesito acercarme a ti? Y entre más me acerco, más cuenta me doy de lo ignorante que soy de ti. Necesitamos no ver a Dios como una religión, no ver a Dios como Papá Noel. Dame, necesito, quiero, sana, haz, ven. Algo que Dios me ha mostrado a mí, no quiero decir que eso sea una doctrina, es que debo orar por las personas para que Él haga su perfecta voluntad en ellas. Porque a veces pedimos cosas que suena muy lindo, pero no es la voluntad de Dios. Y no que sea pecado, que sea malo, pero sí pedir que Dios sea quien haga su voluntad perfecta en esas personas. ¿Qué pasa con la tumba? Viene María, estábamos viendo en estos días las historias, viene María. María pensó que se lo habían llevado, ¿no es cierto? Le dijo al hortelano, al encargado de la sepultura, le dijo, si tú te lo llevaste, dime, yo voy y lo recojo, ¿a dónde lo pusiste? O tal vez sea verdad lo que dicen los fariseos. Sus seguidores vinieron y robaron el cuerpo. ¿No dijeron eso?
Le dijeron a los soldados romanos: vosotros vais a decir que vinieron mientras vosotros dormíais, vinieron esos agitadores y se llevaron el cuerpo y vosotros tuvisteis miedo. Tal vez haya más. En los evangelios descubrimos que las reacciones de muchas personas diferentes hacia la tumba vacía son tan diversas. Y cada uno, ¿por qué? Porque ¿qué hay en tu mente? Y a veces pensamos, ¿qué hay en la mente de cada uno de nosotros? ¿Cómo vemos a Cristo? Y depende mucho de dónde creciste, qué educación tuviste. Pero una vez que Cristo viene a tu vida, una vez que Él entra en tu corazón, no solo aquí en tu cabeza, que entra en tu corazón, somos transformados. Yo he estado predicando en muchos países y predicas del evangelio, del amor de Dios, y hablan del mismo lenguaje como si los conociera, como si nos conociéramos de toda la vida. A muchos de ustedes los he visto, la mayoría. Sé que son cristianos, no sé mucho, pero sin embargo sé que estamos hablando de un mismo idioma. Todo lo que el pastor estaba hablando, todo lo que el hermano cantaba, todo lo que la alabanza decía, todo va enfocado a la alabanza a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo aquí. María vino y se puso a llorar, ¿no? Vio la tumba vacía. Enterramos a mi madre en septiembre pasado, del año pasado, partió con el Señor. Y yo llegué y estaba su féretro ahí, y lo abrieron y la vimos ahí. ¿Te imaginas que me dijeran, la pusimos aquí hace 2 horas, vamos a verla? Y que llegara y abriera el féretro y que yo no estuviera ahí, ¿me pondría a llorar? Pues a lo mejor sí. ¿Qué le hicieron? ¿Se la robaron? ¿Qué pasó? Pero no pensaría que resucitó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque esa es nuestra naturaleza. No. ¿Abrir otra iglesia? No, hombre, eso es imposible. Hablábamos de unas necesidades que tenemos esta mañana. Mi familia y yo hablábamos, Juan Carlos y yo, de unas necesidades que tenemos que cubrir. Y muchas personas me han dicho, no, eso no es. Oye, la tumba estaba vacía. Él te dijo que iba a resucitar. María, te lo dijo, tú estabas ahí escuchando. Él te dijo, yo voy a resucitar. Y vino y estaba llorando incluso después de ver la tumba vacía. ¿Cuál sería tu reacción? Y hoy, por ejemplo, tú y yo decimos, no, bueno, pues es obvio que resucitó porque tú y yo tenemos 4 evangelios que lo dicen y que concuerdan y que son sinópticos en ello y que explican claramente, y tú y yo ya tenemos una enseñanza clara de todo el rompecabezas armado, pero en ese tiempo el rompecabezas se estaba armando apenas, ¿no es cierto? ¿Qué pieza sigue ahora? No lo sé. No sé qué pieza sigue ahora. Otros, después de escuchar el testimonio, por ejemplo Tomás, vinieron los discípulos y dijeron, Tomás, le hemos visto. ¿Cómo crees? De verdad, Tomás, mira, hemos estado con él, vino y va a volver. ¿Y qué dijo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Claro, si ya nos lo había dicho, ¿no? Que iba a resucitar. Yo sabía que él resucitó, eso fue lo que dijo Tomás. No, hasta hay un dicho por ahí que dice, yo como Santo Tomás, no sé si aquí ustedes lo usen, ¿no? En México decimos, yo como Santo Tomás. Cuando te dicen alguna cosa, no, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Qué dijo Santo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Si yo no meto mi dedo en sus huecos de la mano y mis dedos en su costado, no creo. Oye, Tomás, pero ¿de verdad que lo vimos? No, ustedes están locos, tuvieron una visión. Si Tomás creía eso, ¿qué crees que creía todos los de afuera que no habían sido discípulos de Jesús? Si tú y yo, esto te lo digo, suena ridículo, ¿no es cierto? Si Tomás estaba siendo tan incrédulo, ¿qué crees que estaban pensando los de afuera? Oye, esa bola de locos que dicen que resucitó, por favor, se burlaban de ellos, ¿no es cierto? Hermanos, si tú y yo, que somos sus discípulos, no damos testimonio de que Él resucitó, los de afuera pensarán que estamos chalados. Tenemos que dar testimonio. Siempre les digo, tenemos que dar testimonio de que Cristo resucitó, y si es necesario hablar, hablemos.
No es necesario hablar para dar testimonio. Ahora, tenemos que hablar, sí. Tenemos que hablar, pero tenemos que concordar, porque siempre les digo, ¿qué pasa si tú eres la persona más conflictiva del barrio, la más conflictiva del bloque, la más problemática de tu trabajo? ¿Te van a creer? No te van a creer. Había un par de varones que iban caminando en un camino llamado el camino de Emaús, ¿se acuerdan, no? Iban hablando y estaban muy confusos e inclusive iban de Jerusalén alejándose de Jerusalén. Dice la historia que de repente Jesús se les emparejó y les dijo, ¿a dónde van? No, pues vamos a Emaús. ¿Y por qué? ¿Qué eres tú el único que no sabe lo que ha pasado esta semana en Jerusalén? Pero entonces es ilógico. Si tú me estás diciendo que pasó algo tan importante que cambió tu vida, ¿por qué te alejas de ahí? ¿No te dijo el maestro que te esperaras ahí para que? Sí, pero pues eso dijo, pero ya yo creo que era mentira, porque ya no lo hemos visto. ¿Por qué estás tan emocionado contando algo que ni tú crees? ¿Por qué das testimonio de algo que tú no crees? Vas y le dices a tu vecino, a tus amigos. Yo le digo a mis hijos en la escuela, dile a tus amigos que Cristo puede sanar, pero créelo tú primero. Cuéntales tus problemas y diles que Cristo te los va a solucionar, pero créelo tú primero. Esos hombres estaban dando testimonio de algo que no creían. ¿Y cómo sé que no creían? Porque iban caminando en el lado opuesto. ¿Y cómo sé que no creían? Porque iban caminando y en cuanto vieron que era Jesús, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdas? Se volvieron otra vez. ¿Sí o no? Al tener un encuentro con el Cristo resucitado, ¡pum!, su vida. Antes lo tenían aquí y cuando se encontraron con Él, bajó a su corazón. ¿Y sabes qué pasó? Me regreso. Ahora creo. Ahora sí. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Yo le digo a mis hijos, porque hemos venido 5 misioneros, 5 ministerios a España. Hemos venido como ministerios, como misioneros a España, 5. No es que Luis es misionero y su esposa no, y mis hijos, Dios me lo ha dejado bien claro. Ellos trabajarán en otra forma y de otra manera, pero lo harán. Un día me decía, la semana pasada, en la Semana Santa, vino un amigo de mi hijo de la universidad que es musulmán. Y me decía, mi hijo, ¿lo puedo invitar? Le digo, claro, al contrario, invítalo. Vino a la casa, hicimos ahí un asado y me dijo, yo no puedo comer, ¿me puedo? Sí, le digo, ya se fue al cuarto de mi hijo, ahí se echó a dormir porque estaba muy débil, cansado. Pero hubo la oportunidad de hablar y él le decía al final, le decía a mi hijo, le dijo, dice, qué bien me gusta cómo se lleva tu familia. Mi familia está muy distante, mi familia está separada. Tenemos que dar testimonio. Las familias están rotas, eso es un patrón natural en España, en el mundo entero, ¿no es cierto? Como que alguien se divorció, no pasa nada. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Fue un encuentro con Cristo resucitado lo que cambió la vida de esas personas para siempre. No solo de ellos, lo que ha cambiado millones y millones y millones de vidas durante estos 2000 años. ¿Te has puesto a pensar? Jesús oró y dijo, Padre, no te pido solo por estos que han creído en mí, sino por los que creerán en mí, por el testimonio de ellos. Los evangelios son testimonio de esos, bueno, el Nuevo Testamento es testimonio de esos seguidores de Jesús. Aquí estamos tú y yo creyendo. Jesús oró por ti, Jesús oró por mí. ¿Y tú crees que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Necesitamos no tener a Jesucristo en la cabeza, porque yo conozco gente que, de verdad tengo amigos que han estudiado teología y que son directores de, sobre todo americanos, porque se da mucho en los Estados Unidos, que son directores de centros o de universidades y son teólogos, pero no están seguros de que Jesucristo realmente haya resucitado. O bueno, sí, sí lo creo, pero no ha llegado a su corazón. María vino, estaba llorando, en lugar de ponerse contenta, bueno, obviamente no tenía un concepto bien claro. Estos hombres que iban de camino a Emaús, Tomás entre otros, Pedro mismo,
Ya me los imagino, ¿no? Te has puesto a pensar en la imagen desoladora de que vienen, apresan a Jesús, todos salen huyendo, dice que salen huyendo, Pedro ahí por ahí escondiéndose, y Pedro al final también sale huyendo porque le dicen, tú eras uno de ellos, que no, que sí, que no, que sí, hasta que el gallo canta. Todos lo abandonan. ¿Sabes que algo que me llama la atención? Siempre tenemos a Judas como traidor, ¿no es cierto? Y Judas fue traidor, claro, eso no está en duda. Pero ¿sabes que la misma palabra que se usó para Judas se usó para Pedro cuando dice que lo abandonó? A fin de cuentas traicionaron a Jesús todos de una forma u otra, ¿no? Lo dejaron y se fueron. Pedro dijo que no lo iba a dejar y a la primera. ¿Por qué? Porque llevaba a Jesús aquí. El conocimiento lo tenía aquí. ¿Y qué pasó después de eso? Él andaba por las calles y el Espíritu Santo, a través de la sombra de Pedro, sanaba a las personas. Hay una diferencia, Cristo antes y Cristo después. Lo mismo que sacó esas lágrimas de María, también hizo que Tomás creyera, e hizo que esos dos hombres en el camino de Emaús pasaran de una confusión a una alegría y volvieran. Dice que volvieron gritando y diciendo, lo hemos visto, hemos visto. Ahora su vida había sido cambiada, pero ¿sabes qué? Fue un encuentro con el Cristo resucitado. Ese Cristo que tú y yo necesitamos no está en una tumba, ¿no hasta lo cantamos? Un día hablando con un amigo musulmán, él es sincero en lo que cree, y yo le decía, pero tú sabes que Cristo resucitó y que Mahoma, ¿no? No, dice, lo que pasa es que Cristo no murió. Al que al final crucificaron fue a Judas. Esa es la historia que ellos tienen. Fue Judas al que crucificó. ¿Cómo iba a dejar Dios que crucificaran a su hijo? Y claro, ese es el engaño del diablo, ¿no? Si Jesús no murió, ¿qué pasa? Pues vana es tu fe y la mía también, ¿o no? ¿Sabes qué? Estamos en nuestros pecados. Si Jesús no murió, tú y yo seguimos en nuestros pecados. Marcos 16, ahora vamos a ver igual 6, pero 6 y 7 ahora. Marcos 16, 6 y 7. ¿Me dices? Ahí está. Dice, no se alarmen, dijo, buscáis a Jesús el Nazareno, que fue crucificado. Se ha levantado. Él no está aquí. Mira el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como les dijo. Fíjate cómo comienza diciendo, no se alarmen, no tengan miedo. Y Jesús también les dijo, ¿no es cierto? No tengáis miedo, creéis en Dios, creed en mí. No se alarmen, no tengan miedo. ¿Qué pasa cuando una alarma suena? Hay una alarma de fuego aquí y de repente comienza, ¿qué pasa? Todo el mundo nos quedamos así mirando el uno al otro. Ay, qué lindo sonido, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Pup! ¿Sí o no? Por eso dice, no se alarmen. Siéntense tranquilos, no pasa nada. Buscas a Jesús Nazareno que fue crucificado, se ha levantado. ¿Cómo? Sí, se levantó. ¿Pero cómo? Pero pues no fue lo que te dijo. Ahora, mucha gente estudia la Biblia para debatir, otros para pelear, otros para comprobar que no es cierto o para tratar de probar que no es cierto. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia, ¿cómo la leemos? ¿Como una buena anécdota? Comencé en enero, casi cada año comienzo leyendo la Biblia y comencé obviamente con Génesis. Y estoy ahora en el tiempo de los reyes y comienzo a ver y digo, Señor, cada año que leo la Biblia es algo nuevo. Y ya la leí, ya esta historia ya me la sé, es más, ya sé lo que va a pasar. Pero Dios hablando, la palabra es viva. La palabra es viva. Lo acabamos de decir. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos la palabra profética más segura. Dice que en otro tiempo Dios nos habló por medio de los santos profetas, pero que hoy nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Qué dijo Jesucristo?
toda potestad me es dada en Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y al final termina diciéndoles: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero mira qué interesante, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que se les pueda oponer. Problemas vas a tener. Dice la historia de Josafat, que fue un Dios que amó a Dios, un rey que amó a Dios por sobre todas las cosas, dice. Y al final no dice que se haya portado mal, y dice, y Dios lo entregó para probar su corazón. Señor, pero si no te hizo nada, ¿por qué hiciste eso con él? Bueno, Dios es soberano. Y seguramente Josafat necesitaba aprender algo, ¿no? A veces los problemas vienen a tu vida, a mi vida. ¿Por qué, Señor? Porque vivimos en un mundo así, en un mundo caído, donde Dios, ahora hay cosas que dices, Dios lo permite. Sí, Dios lo permite. Y la Biblia dice que Dios lo permitió. Y hay partes donde dice que no solo lo permitió, sino que Él lo entregó. Él es soberano. Eso nos enseña a ti y a mí, que Él es soberano, que el mundo nos enseña, si algo te gusta, alcánzalo, piensa fuertemente y lo alcanzarás. Eso es humanismo. Suena muy lindo, muy chulo, pero la verdad, la realidad es que si tú no tienes a Dios en tu vida, si tu corazón no está lleno de Cristo resucitado, no servimos para nada. Ese milagro, aunque Cristo esté resucitado, si tú preguntas a muchas personas allá afuera, aunque Cristo haya resucitado, para ellos no ha resucitado, ¿o no? Simplemente. ¿Es una verdad? Sí, Él resucitó, pero no es una realidad en la vida de las personas. Para eso nos dejó a ti y a mí aquí, para hacer que eso sea realidad en la vida de más y más personas cada día. Porque tú y yo pienso siempre, no sé tú, pero yo creo, Señor, ¿con cuántos problemas que tengo? ¿Con tantos problemas que hay? Y contigo, y ay, es difícil, ¿no es cierto? Si no te tuviera, con los problemas que hemos tenido, que han sucedido, si no te tuviéramos, Señor, para volverse loco, ¿no es cierto? Vayamos a la gente que aún no le conoce. Hablemos, hemos dejado a veces de lado la parte de los milagros. Yo he orado últimamente, le he dicho, Señor, a mí Dios me ha usado en milagros en México muchas veces. Y le digo, Señor, sígueme usando. No para que digan, no, Luis, no. Porque tu palabra dice que el evangelio no es palabrería, es poder. Necesitamos ver gente nueva, necesitamos ver gente sanada. ¿Y por qué no? Inclusive ver gente levantándose de la tumba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Necesitamos ver milagros, ¿no es cierto? Y no para creer, porque ya creemos, pero para que la gente crea. Dice la Biblia que los milagros son para los que no creen, para los incrédulos, para que crean, para que vean que Dios es un Dios sobrenatural. No servimos a un Dios natural. Pablo dijo que sin la realidad de la resurrección, nuestra fe es vana. Primera de Corintios 15, 14 y 17, mira lo que dice. Primera de Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Qué fuerte, ¿no? Pablo es claro, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y también, entonces estás en tus pecados. Y lo que menos quisiera es estar en mis pecados. Esa gracia redentora, cuando vemos el sol salir cada mañana, vemos que sus misericordias son nuevas cada día, porque tú y yo seguimos pecando. Desgraciadamente no somos perfectos, y digo desgraciadamente porque seguimos ofendiéndolo a Él, seguimos haciendo cosas que no conviene, seguimos diciendo cosas a veces que ofenden a las personas, seguimos pecando, unas queriendo y otras sin querer, pero su misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué necesidad tiene Dios de ti y de mí? Ninguna. Él no es político. Es que si no votamos por Él, lo van a quitar. No. Tú y yo necesitamos a Dios. Él no nos necesita.
Pero por su amor y por su misericordia, por el amor que te tiene a ti, que me tiene a mí, Él permite que nos acerquemos. ¿Alguna vez has pensado, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el universo y todo lo que existe, hombre, que se tome un tiempo para mis necesidades? Que me escuche cuando yo doblo mi rodilla y hablo con Él, y todavía así, no tengo tiempo para ti, Señor. Hombre, ¿sabes qué? Fíjate que vino Macron a mi casa y quiere hablar conmigo. Hombre, no tengo tiempo para él, que venga otro día. ¿Eso le dirías? ¿Sabes quién es Macron? Presidente de Francia, ¿no? Va a venir Pedro Sánchez, va a venir quien quieras, alguien muy importante. Va a venir a tu casa a hablar contigo. ¿Qué le dirías? Que venga otro día, hoy no tengo tiempo. Harías tiempo, ¿no es cierto? Si el Rey del universo, Él quiso todo, solo que no estamos como sus discípulos, como que lo tenemos aquí. Ah, sí, resucitó, sí, pero no lo necesitas aquí, hermano, lo necesitamos aquí en el corazón. Necesitamos saber qué es lo más importante de nuestra vida. Lo más importante está por encima de tu familia, de tu trabajo, de tu riqueza, de todo. Después hay prioridades, después seguirá tu esposa, tu trabajo, tus hijos, todo lo que viene abajo. Pero primero está Dios. Es un Dios egoísta que le gusta, que lo que pasa es que si tú no estás en orden con Él, no puedes estar en orden con todo lo que sigue. Dios quiere tratar con una profundidad más fuerte que solo con nuestra cabeza. Él quiere, dice la palabra, que Él viene y mora en nuestro corazón, en nuestra alma. Ahí hace su morada. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿no dice la palabra? Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando hablan de corazón en la palabra, no quiere decir que el órgano te lo saques y se lo des. Lo que está diciendo es dame tus pensamientos. Dame lo que tú eres, tu esencia, porque dicen que un hombre, un ser humano es lo que piensa, ¿no es cierto? Jesús se aparece a muchas personas, dice la palabra que se aparece a muchas personas, pero también hoy tenemos historias maravillosas de gente que ha creído en Él porque les ha hablado en sueños. Hay una historia ahí de un equipo con el que trabajamos nosotros en Marruecos. Ellos repartieron unos folletitos pequeños hablando de Cristo, en alguna ocasión hace años. A una persona se lo dieron en una playa, creo que no lo quiso, lo cogió y lo tiró, y por ahí se fue, no sé cómo fue, y fue a dar al mar. Y estaba otro hombre bañándose, un musulmán bañándose, y de repente cuando sale del agua, siente que se le pega algo en la espalda, y coge y lo quita, y era el papelito este. Y lo comienza a ver, y ese hombre se convierte por ese papelito. Porque él había soñado, Jesús había venido y le había hablado en sueños y le había dicho que él iba a dar una señal de que él existía como una realidad. ¡Wow! ¿No se te hace eso maravilloso y sobrenatural? No, es que qué casualidad que andaba ahí y exacta. No, nada es casualidad. No es casualidad que tú estés aquí. No es una casualidad que yo esté aquí este día. Podría estar, sí podría, pero hoy estoy aquí porque Cristo quiso que estuviera aquí. Antes de venir a España, hermano, yo había tirado la toalla. Me doy cuenta que lo quise hacer en mis fuerzas, estuvimos tocando puertas, se cerraron y un día le dije, Señor, me rindo, no voy a ningún lado, ya qué bueno que me cerraste puertas, no quiero ir, me quedo en México. Yo no quería ir y ya que me cierras puertas, pues gloria a Dios. Le dije, ahora si voy, si tú quieres que vaya, necesito que abras puertas, por mí ya no voy a hacer nada. Pues llegaron a mi casa casi. Sí, aquí vive Luis Ayala, sí, es que lo queremos mandar de misiones, somos la iglesia fulana de tal. Así casi sucedió, hermano. O sea, estoy aquí, tú estás aquí, el pastor está aquí, cada uno. ¿Tú crees que? Yo me acuerdo, yo llegué cuando él estaba muy grave, me acuerdo que cuando le abrieron para operarlo del corazón, y se acuerda que hablamos antes y después, y yo le decía a mi esposa, wow, Puri nos decía, quizás él ya no quede bien y ya no pueda ni siquiera hablar, muchas cosas, ¿no es cierto? Eso decían los médicos y está bien, a ver, ellos tienen, eso es su naturaleza, pero Dios dijo, no, a este todavía le queda. Aquí estamos porque Dios quiere que estemos aquí, hermano, no es una casualidad.
Yo podría estar en otro lado, claro que podrías, pero Dios te quiere aquí. No tienes que ir a otro lado. Por eso Él toma la palabra escrita y la mueve de nuestra cabeza a nuestro corazón. Romanos 8:16, mira lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y quiero que veas ahí lo que dice. El Espíritu con mayúscula y nuestro espíritu con minúscula. ¿Te das cuenta? Cuando habla la palabra, cuando habla del Espíritu Santo, siempre usa mayúscula. Ya viste lo que dice ahí, ¿no? El Espíritu Santo, falta santo, pero se da por sentado, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú lees un poquito antes, dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Y que no lo podemos entender aunque tú te sientes. Yo ahí tengo amigos intelectuales, gente que dice, wow, qué inteligente. Y les explicas esto de la Biblia y parece que le estás hablando en chino, ¿no? En árabe, no sé, no entienden. ¿Sabes por qué? ¿Cómo va a ser, por favor, que un hombre resucitó? No puede ser. Entonces, eso es lo interesante. ¿Qué dice ahí? Es que yo soy muy inteligente, por eso yo sí lo entiendo. ¿Qué dice allí? El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es por inteligencia humana. ¿Te das cuenta? No es por inteligencia humana. La resurrección es una realidad. Es una realidad, eso no puede cambiar. Nosotros somos su iglesia y debemos de probar el hecho de que Jesucristo ha resucitado. Tenemos que orar, tenemos que dar testimonio. Millones y millones de vidas han sido cambiadas y eso es un testimonio. Muchas personas dicen, no, es que la religión musulmana tiene que ser verdad, porque ahora en el mundo se cree que hay aproximadamente somos 2.3 millones, 2.300 millones de cristianos en el mundo. 2.300 millones de cristianos. Bueno, ahí encierra, ya sabrás, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, todos los que creemos en Cristo. 2.300 millones de cristianos en el mundo. Y se cree que hay aproximadamente unos 1.300 millones de musulmanes, porque ellos se multiplican mucho, o sea, tienen muchos hijos. Muchas personas por la lógica dicen, no, la religión musulmana tiene que ser verdad. Mira cuántos hay. Bueno, si tú sales a la calle, yo creo, mis estimaciones, que si tú les preguntas a las personas de qué religión son, por lo menos el 50% te va a decir que es católico, ¿sí o no? En México hicimos una vez una prueba y resultó el 87% diciéndonos que eran católicos. Y ya después bueno, no estoy hablando si están entregados o no, simplemente son católicos. Por lo menos el 50% de los que están allá afuera. ¿Cuántas de esas personas han nacido de nuevo? ¿Cuántas? ¿Verdad que ya la cosa cambia? Se dice que España no llega ni al 1% en porcentaje de cristianismo evangélico, ni al 1%. O sea, no hay por cada 100 habitantes, no hay ni siquiera una persona. Es triste, ¿no es cierto? Es triste. Ahora tú dices, bueno, son católicos. Y quiero terminar con Apocalipsis 1:10, luego 1:12 y luego 1:17. Vamos a comenzar con Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ya tenemos ahí, ¿no? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como voz de trompeta. Luego el 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora vamos al 17. Ahí quiero que hagan un poquito de hincapié ahí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué te di estos tres textos, estos tres versículos? Dice que él estaba en el Espíritu Santo, porque estaba con mayúscula, el día del Señor, pero dice que oyó una voz detrás. Imagínate a Juan exiliado en una isla remota, y de repente él estaba orando y escucha una voz detrás de él que hablaba, y dice: cuando me volví para ver quién era el que hablaba conmigo, caí como muerto. La gente a veces piensa que Jesucristo va a regresar igual, pobrecito, a que le vuelvan a dar bofetadas. No te equivoques. Este hombre, un hombre de Dios, Juan, no pudo permanecer en pie delante del Cristo resucitado, del poder. Ese es el Cristo al que servimos. Ese es el Cristo, dice ahí: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Un Cristo poderoso. Y si tú te lo lees todo, dice que su cabello era blanco, que su voz era como estruendo de muchas aguas, que su cuerpo era como bronce pulido, refulgente cuando el sol le da. Me imagino, no sé, él tenía palabras para expresarlo, pero imagínate encontrarte con ese Cristo poderoso. Dice Daniel que cuando se encontró con Dios, con Jesucristo preencarnado, dice que estuvo convaleciente más de una semana. ¿No dice la palabra? Dice: estuve convaleciente. Quiere decir que estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. Ese Cristo, puesto que Jesús vive, Él es mucho más que solamente un ser humano en las páginas de la historia. Él cambió la historia en antes y después, es cierto, pero Él es el que camina con nosotros todos los días. Lo más importante no es, porque mucha gente lo tiene como profeta, como un maestro, como un iniciado. Sin embargo, Jesucristo resucitó, está vivo y debe de morar en nuestros corazones, a fin de que un cambio verdadero tenga lugar. Y esa parte, hablando, yo le decía: Señor, esa parte es de la que yo quería hablarte hoy precisamente. ¿Cuál es tu reacción? Ya sabes que Cristo está resucitado. María lloró, los otros huyeron del lugar, el otro no creyó, y ya podemos poner más ejemplos. ¿Cuál es tu reacción? Sabes que resucitó, hace un poco lo celebramos, pero ¿cuál es tu reacción? ¿Has doblado tu rodilla delante de Él de verdad? ¿O tienes una religión más? No, es que yo voy al domingo porque ya ves que mi mamá siempre está, o mi esposa, o para que el pastor no me esté llamando. ¿Cuál es tu realidad? Yo me pregunté cuando estaba escribiendo esto, Luis: ¿cuál es tu realidad? ¿Por qué estás aquí? ¿Crees? ¿Lo crees aquí solamente como un asentimiento mental? ¿O está en tu corazón? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? ¿Por qué no te pones de pie? Cristo está resucitado y está aquí. ¿Sabes eso? ¿Qué le dirías? ¿Qué le quieres decir? Él está aquí, Él te escucha, de verdad. No es que yo lo diga, no es que te esté animando, no es que solamente… No, es una realidad. Él está aquí y Él quiere que tú le hables. Quiero pedirte que cierres un momento tus ojos para que no te distraigas. Habla con Él. Si tú no quieres que nadie se entere, en voz baja, hazlo. Yo voy a orar por ti. Me va a tomar 2 minutos. Ora, por favor, pídele a Dios que se muestre a tu corazón. Es entre tú y Él, no entre tú y yo. Es entre tú y Él, no entre tú y el pastor. Esto es entre tú y Jesucristo, es algo personal. Tiene que acceder a tu corazón y tú tienes que abrirlo. Él puede entrar, pero Él es un caballero. Él va a llegar y va a tocar la puerta. Dice Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré.
Padre, quiero entregarte a mis hermanos en esta mañana, Señor, a cada uno de ellos, a cada joven, cada varón, a cada mujer, Señor, en este sitio. Derrama de tu Espíritu Santo, de tu conocimiento, que a través de tu Espíritu Santo des testimonio a nuestro espíritu, Señor, de que somos tus hijos, de que hemos nacido de nuevo y de que tú moras en nuestro corazón. Queremos ser, Señor, testigos tuyos. Tú dijiste: y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo. Aquí estamos, Señor. Queremos ser tus testigos. Queremos hablar tu palabra. Pero no solamente, Señor, con palabras, sino con hechos. Levanta, Señor, predicadores, pastores, profetas, evangelistas, maestros, misioneros. Levanta, Señor, personas que tengan el don de sanidad, el don de lenguas, el don de dar una palabra, Señor, sobrenatural. Profetas, una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, cosas que solo tú sabes. Confróntanos con tu sobrenaturalidad, Señor. Confróntanos con tu verdad, y que el mundo pueda ver que tenemos un Dios vivo. Sabemos, Señor, que necesitamos un avivamiento, pero para eso necesitamos comprometernos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia comprometida. Y cada uno somos parte de tu iglesia. Este edificio, Señor, muy lindo donde nos congregamos, pero esto no es la iglesia. La iglesia, Padre mío, cada uno de los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Ya lo decían: ojo, mano, dedos, cabello, pie. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Esta diversidad, Señor, tan preciosa que tú has llamado, de hombres y mujeres, hacemos tu cuerpo. Háblanos, Señor, te lo pido, y ayúdanos a comprometernos contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Cristo resucitado, te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, papi. Muchas gracias por estar con nosotros.